Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 715, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana ya de las finales de este año, resaltamos la participación y la conmemoración en el Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer. Igualmente el cierre de los comités sindicales de la ADE por localidad, el homenaje a históricos luchadores en Cundinamarca, la celebración de los 39 años de lucha de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la convocatoria de la ADE a las comunidades educativas para organizar los comités por la defensa de la educación pública en Bogotá. Igualmente se desarrolló el Encuentro Nacional por la Soberanía de los Pueblos, al igual que el homenaje al compañero William Agudelo Sedano el pasado sábado, haciendo memoria a su legado y vigencia de sus luchas por los derechos del magisterio y la defensa de la educación pública. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme. Bueno, y en las efemérides recordamos que un 5 de diciembre en el 2013 muere Nelson Mandela, abogado, activista político y filántropo, que se destacó por su lucha contra el apartheid, la no discriminación a la población negra. Y en 1928, la masacre de las bananeras, un hecho que se convirtió en un símbolo de la represión en contra del movimiento obrero y que marcó la historia social y política de Colombia en el siglo XX. También inspiró pasajes de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde se recrea la masacre en el mítico Macondo. Mi canción no es tan solo. Bueno, y en esta época ya de fin de año, desde Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada William Agudelo, con su directivo Alexander Hurtado en la ADE, extendemos a toda la familia del magisterio colombiano nuestro deseo para que pasen felices fiestas en unidad familiar, renovando las fuerzas y en espacios para el descanso y la reflexión que fortalezcan la organización sindical y popular por el derecho a vivir en una sociedad en paz
con dignidad y mantener y fortalecer los vientos de cambio en nuestro país. Que no tienes ninguna. Mi canción. Rechazamos firmemente la injerencia militar de Estados Unidos en la región y denunciamos la agresión imperialista que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de Venezuela y del Caribe. Desde el Magisterio Distrital hacemos un llamado a la unidad latinoamericana y a mantenerse alerta frente a cualquier intento de desestabilización. Bueno, y en el día de hoy en nuestro programa, acompañados por la canción Navidad de Silvio Rodríguez. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que retrocede en el bienestar de los maestros con su tal política de austeridad y elimina el cierre de año para los docentes. Ay, lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. ¿Qué tal? Pullas, recontrapullas, muchas pullas a aquellos congresistas que mienten al país en su debate por la ley de financiamiento. Ay, es que no quieren que los ricos paguen más. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a los exdirectivos de la nueva EPS, quienes escondían 14 millones de facturas. Y todo esto mientras el pueblo hace largas filas buscando atención. Criminales. Pullas, muchas pullas a la imposición de José Lizcano como rector de la Universidad Distrital. Algunos personajes del Consejo Superior Universitario violentan la democracia universitaria. Títeres al servicio de los empresarios de la educación. Pullas, muchas pullas a quienes no les gusta la universidad en Siloé. Claro, son los mismos que en Siloé asesinaron jóvenes. Y eso lo dice todo. Pullas, recontrapullas a la infiltración de la CIA en nuestro país. Capturado en Amazonas, piloto de narcoaeronave. Y resultó ser un agente encubierto de la CIA. ¿Qué tal? Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las organizaciones sindicales del Magisterio y a sus afiliados que se reunieron esta semana pasada en sus comités locales para fortalecer y organizar la revocatoria a Galán. Galán, no roben más la tranquilidad a los bogotanos. Revocatoria ya. Pero si fuera solo la tranquilidad. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la condena a 28 años de prisión al hermanito del expresidente Uribe por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, pero además por conformar y dirigir el grupo armado ilegal Los 12 Apóstoles. Puros paramilitares, pero qué bella familia. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la condena al general retirado Rodolfo Palomino, quien es capturado por tráfico de influencias. Uy, no, protegiendo a los despojadores de tierra. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la Fiscalía General
por abrir investigación contra Noticias Caracol por el supuesto plan de falsedad y montaje de información investigativa sobre alias Calarcá con el gobierno. Medios prepagos, vendidos y manipuladores. ¡Vivas! Viva, 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 Vivas, muchos vivas, a la unidad y fortalecimiento de la izquierda por la disputa de la presidencia, mientras la derecha anda dividida y a la defensiva. Y es que eso pasa cuando los intereses sobrepasan lo humano. ¡Vivas! viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a los resultados económicos a septiembre. La economía en Colombia va en alza y por eso la guerra de la derecha a Petro. Les duele que la economía siga repuntando en un gobierno alternativo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la CELAC como escenario de debates de las divergencias. Para eso es que se deben reunir, para buscar soluciones políticas, rechazar la militarización, el intervencionismo Y abrirle espacio a la autodeterminación. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El Ministerio del Trabajo sancionó a la Corporación Autónoma del Cesar por dilatar y no permitir la negociación colectiva, lo cual perjudica el nivel de vida de los trabajadores. Los vendedores informales de Bogotá afirmaron que son perseguidos por la administración de Galán, que no ofrece soluciones a sus necesidades de ubicación. Se cumplen 6 años sin resultado en las investigaciones por el asesinato de Dylan Cruz. Se han presentado irregularidades y continuos cambios de fiscal. Desde el Consejo de Bogotá se rechazó las pretensiones del alcalde Galán de aumentar en 300 pesos el precio del viaje en Transmilenio para el 2026. Comunidades indígenas del departamento del Meta, víctimas del conflicto, recibieron reparación colectiva por parte del gobierno nacional. Un grupo de sindicalistas con representación internacional asistieron en Bogotá para apoyar a los extrabajadores de la General Motors, que despidió muchos trabajadores al adquirir enfermedades laborales. El Ministerio de Salud continúa con la modernización de 3 edificios del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovar. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo la pregunta: ¿por qué no desertifican a los Estados Unidos por su incapacidad de disminuir la drogadicción en su país? Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse ¿por qué no desertificamos a los Estados Unidos? Mejor todavía, ¿por qué la ONU no propicia la desertificación de los Estados Unidos en cuanto se refiere al problema de la droga? Es obvio que si no hubiera consumidores, que si no existiera el mercado enorme de la droga en los Estados Unidos, nadie la produciría. O mejor, se produciría exclusivamente con fines terapéuticos. En consecuencia, en vez de que los Estados Unidos desertifiquen a nuestros países, la ONU debería desertificar a los Estados Unidos porque sus gobiernos han sido incapaces, impotentes de disminuir a los drogadictos. Si se disminuyen los drogadictos, lógicamente desaparece el estímulo que significa las altas ganancias que se realizan en el mercado de los Estados Unidos ante la enorme cantidad de consumidores. En consecuencia, la ONU debía
a plantear la desertificación de los gobiernos norteamericanos porque constituyen el principal estímulo para que en el mundo haya naciones que produzcan lo que pide a gritos el mercado de los drogadictos norteamericanos. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy nos presenta a la escritora bogotana María Paz Guerrero con una interesante obra titulada Dios también es una perra. Así que le damos la bienvenida con un abrazo fraterno y solidario, compañero Manuel. Buen día, Carlos. Al Magisterio de Bogotá va mi saludo de felicitación a quienes con valor hicieron resistencia a los ataques de la Secretaría de Educación. Llamado a la unidad con valentía es y debe ser la práctica que no acepta la duda. Bogotá es una ciudad cosmopolita donde nacieron y se formaron como poetas. Asimismo, hay quienes llegaron de provincia y se radicaron para producir literatura. Quienes nacieron están José María Salazar, José Asunción Silva, María Josefa Acevedo, Ismael Enrique Arciniegas, Eduardo Castillo, Eduardo Salamea Borda, Arturo Camacho Ramírez, Jorge Rojas, Fernando Charrilara, María Mercedes Carranza, Álvaro Mutis, Juan Gustavo Cobo Borda, Federico Díaz Granado, Rafael del Castillo, Viviana Bernal, Margarita Lozada Vargas, Catalina González Restrepo, Wilfredo Carrizosa, Javier Tafur, entre muchos otros. Hoy quiero compartir el poemario Dios también es una perra, de la poeta bogotana María Paz Guerrero. La autora nació en Bogotá en 1982, estudió literatura en la Universidad de los Andes y literatura comparada en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París. Su formación académica va desde la licenciatura al doctorado en literatura. Quizá haber nacido en Bogotá y su formación en la Universidad de los Andes la condujo a establecer relaciones con un mundo académico serio. María Paz es una poeta intelectual, crítica, profundamente marcada por su contexto bogotano y latinoamericano, con una formación teórica sólida y una poética reflexiva y corporal. Su vida transcurre entre la docencia universitaria y su trabajo creador. Su libro, Dios también es una perra, fue publicado en 2022 por Impar Editores. Las 72 páginas del poemario contienen 21 títulos de poemas que al final son uno. Un poema que genera malestar en el lector, pero libertad en su poetización. Malestar porque la carencia de puntuación y toda su escritura minuscular exige al receptor una toma de posición dentro del campo literario colombiano. Este estilo le da uniformidad al texto para verse como único, como Dios. Dios también es una perra, es una denuncia contra la existencia humana, es un reconocimiento del ser en su condición social y cultural y político, pero es un reconocimiento desde la debilidad, la falencia. Les comparto un poema donde, a partir de una voz femenina que se colectiviza, se expone la situación de las mujeres trabajadoras urbanitas, donde el agobio social, la opresión y la vida doméstica son el reflejo estructural de las relaciones de poder. El poema: entramos al bus, no cogimos puestos, vamos apretadas de roces, nos manosean, nos restriegan, el vaivén de las olas. Mamita, está rica, va y viene, estás buena, forrada, la marea frena en seco, me calientas, pero déjese, acelera, se sumerge. Yo podría estar robando, matando o tirando, vicio en una esquina, pero vengo a ofrecerles honradamente este delicioso caramelo masticable. Déjese hacer cositas, sale a flote, se abren las puertas, bajamos, corremos, apretamos la cartera, tomamos café con leche al mediodía. Uno más, subió la yuca y ya no pagan. Una hija está sin trabajo, agua hirviendo, clorox en las paredes. La otra ya nos dio una nietecita, restregar el inodoro, ya no pagan. El papá está en la rusa, salimos, nos metemos, el celular y el brasier ya no pagan. Dejamos mal planchadas las camisas del señor, ya no pagan. La señora llama al celular, vamos paradas en el bus, no cogimos puesto y suena, y el tipo nos mira fijo. Sudamos y ya no pagan, y no contestamos, y queda la nota de voz, la señora brava pero suave, donde dejamos las pastillas de la tensión. ¿Por qué los cuellos ya no pagan de las camisas? Están arrugados. Leer Dios también es una perra es adentrarnos en una propuesta estética de lo cotidiano, de la crueldad humana, de lo humano demasiado humano, como en Federico Nietzsche.
Aquí termino este ciclo de poetas de 9 departamentos. Colegas, hasta pronto, y quizá dentro de nosotros hay un animal que nos domina. Hasta pronto, y quizá dentro de nosotros hay un animal que nos domina. Recuerdo maravillosamente todo, parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le damos la bienvenida a Carlos Martínez, compañero, profesor, poeta de la localidad séptima de Bosa, quien nos trae una bella propuesta desde el arte para rescatar a la escuela como territorio de paz. Su poema Resignificarte. Así que, bienvenido, compañero Carlos. Cuánto nos cuesta el sensible tejido que conduzca a soñar, cuánto el aprender que nos haga crecer, vivir, entender, cuánto cuesta encontrar cada ruta que conecte la existencia con su armonía cotidiana, cómo, cuánto anclar y sostener la alegría que borre la angustia, que acalla la necesaria esperanza abatida, cómo lograr que cada rincón de las aulas, el patio, el unísono compás de la escuela sea por siempre territorio de paz y justicia, que anule toda violencia y marginalidad ya enquistadas. Cómo transformar, cómo retejer con infinito amor esos sitios ocupados por el dolor y el desosiego que circulan internos, que transitan el colegio, el hogar, los umbrales de las calles. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Preguntan ansiosos los ojos del infante, del padre, del maestro. Serán nuestras manos aferradas que encuentren nuevos senderos de significación de un pasado con sus marcas, emprendiendo el presente y la fe en un prometedor futuro. Resignificarte, reencontrarte, reencontrarnos en el frugal sentido que envuelve la maravillosa voluntad que enuncia el universo común de la educación y de la vida. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Soy Manuel Pachón, escritor y maestro. Por la recuperación de una laguna. Qué alegría volver a ver tu rostro, hoja de luz, laguna sagrada de Tibauyes, madre de los niños de oro, vientre de agua. Saludo tu manera de repetir el cielo, de multiplicar en láminas la caída del sol y permitir que el viento te acaricie rizándote la piel. La diosa sigue, se nutre de tus aguas, habita, juega, duerme dentro de ti y aguarda con abrazo mortal al que no te respeta. Has despertado para recordarnos que aún somos criaturas del agua. Tu presencia serena nos refresca y nos hace pensar que se romperá la profecía y no pagaremos con monedas de sangre el precio de la sed. De quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla.
es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurárselo. Bueno, y en el día de hoy, acompañados por la voz de Silvio Rodríguez y Canción de Navidad, vamos dando por terminado la programación de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, por el presente año. A quien ya nunca me escucha. Y desde nuestro programa y de nuestro colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, queremos desear que este tiempo de fiesta nos encuentre en familia, compartiendo paz, alegría y esperanza. Que en el nuevo año se renueva nuestra lucha por el trabajo digno, por la democracia y la justicia social. Y que la solidaridad siga siendo el lazo que nos une y nos impulsa a construir juntos un país más humano y fraterno. Y para todos y para todas, que este año sea una nueva oportunidad para brillar en todo lo que hacen. Y que el 2026 sea el mejor año, lleno de retos superados, lleno de alegrías y de grandes logros. Y a continuar impulsando los vientos de cambio en este país con las reformas a la salud, la pensional, la agraria y otras muy importantes. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Mi canción no es tan solo. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Porque a veces Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz. Mucha paz y muchas alegrías para todos y para todas. Chao, chao. Voz Educadora. Maela ni guamguete ni Voz Educadora ni un guamguachin ramnamun otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.